Buenos días. El siguiente vídeo de demostración pretende introducir el sistema operativo Cisco iOS tanto en enrutadores como switches, utilizando para ello la herramienta de simulación de redes Packet Tracer. Entonces, este pequeño laboratorio de demostración que vamos a crear básicamente consiste en la utilización de un enrutador, el 1841, y de un switch, el 2960, y establecer una interconexión entre ellos dos. ¿Vale? Evidentemente, como ya hemos comentado, ambos dos contienen el Cisco iOS, este sistema operativo por defecto, o digamos el que tiene la mayor cantidad de dispositivos Cisco. ¿Vale? Sin embargo, pues existen pequeñas diferencias entre el Cisco iOS que contiene el router con respecto al Cisco iOS que contiene el switch. Una de las diferencias más claras que existe es, pues en primer lugar, que el router va a soportar otras funcionalidades que el switch no tiene. Por ejemplo, una de ellas es la capacidad de soportar protocolos de enrutamiento como puede ser RIP, como puede ser OSPF, como puede ser EIGRP, como puede ser BGP. Es decir, estos protocolos de enrutamiento y las funcionalidades asociadas a ellos las tiene que soportar como un módulo extra el sistema operativo del enrutador, mientras que no lo soporta el sistema operativo del switch. El switch básicamente, en este caso, es un switch de capa 2, es un switch que contiene 24 puertos, el cual vamos a ver en un momento cuando estemos haciendo la parte de demostración. Entonces, a grandes rasgos, el laboratorio lo que hace es, vamos a interconectar estos dos dispositivos a través de un cable Ethernet, ¿vale? Y lo vamos a interconectar a dos interfaces. Esto es una interfaz Fast Ethernet del switch y esto es otra interfaz del router, perdón, y esto es otra interfaz Fast Ethernet del switch. Entonces vamos a establecer esa interconexión, levantaremos las interfaces, utilizaremos un comando para levantar las interfaces y entonces se establecerá, al menos desde el punto de vista físico, una interconexión entre los dos dispositivos. El siguiente paso que vamos a hacer es asignar una dirección IP a esta interfaz y luego también asignaremos una dirección IP a esta interfaz del switch. Esas direcciones IP deberán ser vecinas y por lo tanto podremos establecer una conectividad entre estos dos dispositivos. Ahora aquí hay un punto importante que debemos aclarar. Cuando hablamos de un switch como el 2960, estamos hablando de un dispositivo de capa 2. Es un dispositivo de capa 2. Un dispositivo de capa 2, cuando hablamos de capa 2, estamos pensando, por ejemplo, en el modelo OSI. Entonces estamos hablando de una capa, o por ejemplo, en el modelo TCP/IP, donde tenemos una capa física y después tenemos una capa de enlace de datos, esta capa de data link. Pues esta capa de enlace de datos, desde el punto de vista de TCP/IP, pues está controlada por un tipo de protocolo, en el caso de cuando es un contexto alámbrico, evidentemente, de un protocolo como Ethernet. Vale, entonces, si hablamos de un dispositivo que todo lo gestiona a nivel de capa 2, ¿qué sentido tiene ponerle una dirección IP? ¿Qué sentido tiene ponerle una dirección IP? Pues la respuesta es perfectamente un sentido de gestión. Es decir, que en vídeos anteriores comentamos que uno de los mecanismos de gestión de un dispositivo es, por ejemplo, hacer una gestión en banda. Es decir, venimos nosotros con nuestro portátil, ¿vale? Este portátil tiene, por aquí, tiene un puerto, un conector, perdón, RJ45, y nos conectamos vía conector USB, ¿vale? Conector USB desde el portátil al puerto RJ45. Entonces nosotros aquí somos capaces de realizar la gestión del dispositivo porque estamos conectados directamente. Pero eso desde el punto de vista, es decir, esa conexión, digamos, fuera de banda, esta conexión fuera de banda no es una conexión eficiente porque implica que tú tengas que desplazarte al sitio donde está el dispositivo. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos conectarnos a ese mismo dispositivo desde un portátil que se encuentra en otro punto de la red, digamos que aquí
Esto es un cable, pero también podríamos tener una red, ¿vale? Pues entonces la conexión, ¿vale? La conexión es remota, ¿vale? Esta conexión, si es a través de la red de datos, pues es una conexión en banda, ¿vale? Es una conexión en banda si es a través de la red de datos, como comentamos en un vídeo anterior, si existe una red particular, ¿vale? Dedicada a la gestión, pues entonces también estaríamos hablando de una conexión fuera de banda, porque no estaríamos trabajando sobre el plano de datos, por donde va la información de datos que nos interesan a nosotros. Pero digamos, si es, por ejemplo, si fuera una conexión en banda, ¿vale? Entonces nosotros necesitaríamos que este dispositivo estuviera accesible en la red. Entonces, para que este dispositivo esté accesible en la red, pues necesitamos algún tipo de interfase, ¿vale? Una interfase con una dirección de IP asociada, ¿vale? Entonces, ¿qué recurso tenemos a la mano para poder asociar una dirección IP a un dispositivo de capa 2? Pues tenemos un recurso que se llaman VLANs. Las VLAN es una herramienta, es una tecnología más que una herramienta de grandísima utilidad, ¿vale? Que en este caso, ¿vale? Soporta, ¿no? La creación de interfaces virtuales. Entonces, uno crea una interfaz virtual y a esa interfaz virtual lo que hace es asociarle esa dirección IP. Entonces, de esa manera podemos realizar la comunicación o la conexión remota vía, por ejemplo, un protocolo como puede ser SSH, como puede ser Telnet, es decir, protocolos que nos permitan realizar gestión del dispositivo, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la cual tiene todo el sentido del mundo asignar una dirección IP a un dispositivo de capa 2, ¿vale? A continuación vamos a proceder a la demostración utilizando el simulador de redes Cisco Packet Tracer. Vale, como veis, aquí contamos con el software de simulación Packet Tracer, donde ya hemos incluido, utilizando la misma técnica que comentamos en un vídeo anterior, de arrastrar el dispositivo. Es decir, localizamos el dispositivo, lo arrastrábamos hacia el dispositivo en la paleta y lo arrastramos hacia esta especie de pipeline donde podemos establecer interconexión entre los dispositivos y demás. Vale, entonces a modo de introducción, como veis, estamos hablando del dispositivo 1841, que contiene dos interfaces fase Ethernet, las cuales se encuentran en este momento apagadas, como veis en este menú contextual que aparece en pantalla. Y luego por el otro lado tenemos el dispositivo, el switch 2960, ¿vale? Que contiene, bueno, como habíamos comentado, 24 interfaces fase Ethernet, las cuales todas están apagadas y asociadas a la VLAN 1, y esto es un punto muy importante. Y luego entonces tenemos dos interfaces Gigabit Ethernet y una VLAN, ¿vale? La VLAN que también está en estado de apagado, ¿vale? Todos y cada uno de las interfaces que nosotros tenemos, como veis a la derecha del todo, tiene una dirección MAC asociada, la cual es un valor único, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto comentado, pues vamos a ver cuáles son las interfaces donde hemos realizado las interconexiones. Estas son facilidades que nos da el simulador. Evidentemente un entorno físico pues sería de visualizar en qué puerto lo has conectado, ¿no? Entonces aquí en este caso lo estamos conectando a la fase Ethernet 00 en el caso del router y a la fase Ethernet 01, ya que no tiene fase Ethernet 00 el switch, ¿vale? Entonces, conceptualmente el router básicamente proporciona conectividad entre diferentes subredes, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podríamos decir que esto puede constituir una subred, y si tuviésemos otra interfaz habilitada conectando otro enrutador que pudiera estar por acá, pues entonces estaríamos comentando que tenemos aquí una segunda subred, ¿vale? Entonces, una dirección IP debe ser configurada para cada una de las interfaces que va a representar estas subredes, ¿vale? Entonces vamos a realizar ese procedimiento a continuación. Entonces, digamos que el procedimiento como debería de hacerse en la realidad es, por ejemplo, utilizamos un portátil, nos paramos acá e intentamos hacer una conexión fuera de banda sobre el dispositivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si cogemos acá y lo pegamos al RS232 y luego lo conectamos al cable de consola, ¿vale?
pues luego accedemos a el dispositivo, nos vamos a desktop, nos vamos a terminal, todo esto ya es algo que hemos hecho en un procedimiento anterior, pues ya tenemos acceso entonces a el router, ¿vale? Entonces no vamos a habilitar una configuración inicial, sino que vamos a proceder nosotros a realizar las configuraciones, ¿vale? Entonces, como ya hemos comentado en demostraciones anteriores, entramos en el modo de ejecución de usuario, ¿vale? No vamos a hacer de momento ningún cambio aquí y vamos a entrar en el modo de configuración de usuario. Entonces estamos ahora en el modo exec privilegiado y ahora nos vamos a un modo de configuración global donde podemos entonces nosotros aplicar ciertas configuraciones un poco más, digamos, en detalle, específicamente hacia dónde tenemos que mover nosotros, hacia la interfaz. ¿Qué interfaz revisamos hace unos instantes? Que era donde teníamos el cable conectado en la interfaz Fast Ethernet 00. Pues ahí vamos. Entonces le decimos Interface, ¿vale? Fast Ethernet 00, porque ahí fue donde conectamos el cable. Si lo hubiésemos conectado en la 01, pues entonces hubiese sido 01, ¿vale? Pues vamos a la interfaz Ethernet 00. Estamos ahora ya en un modo de configuración global de la propia interfaz en sí mismo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a agregarle una dirección IP, ¿vale? Utilizamos el comando IP. Como veis ahora, el comando IP tiene un segundo subcomando que es el de address. Y ahora vamos a agregar, ¿qué cosa? Por un lado la dirección IP y por otro lado la máscara asociada a esa dirección IP. Entonces tenemos el 192, la máscara asociada a la red, perdón, 192.168.0.1 y vamos a utilizar una máscara que es probablemente la máscara más conocida, que es un /24 255 255 255 0, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa es una interfaz que está apagada y para que los cambios sean hábiles y al mismo tiempo la interfaz se encienda, cuando se programe la interfaz del switch, vamos a decirle no shutdown. No shutdown. Vale. Y aquí vemos cómo la interfaz ha cambiado a up. ¿Vale? Ahí lo veis. Perfecto. Entonces, tenemos la configuración realizada sobre el router, ¿vale? Y esto es un punto importante, ¿vale? Entonces, el siguiente procedimiento es realizar la configuración sobre el switch, ¿vale? Como ya hemos comentado, esta configuración no la vamos a realizar directamente sobre una interfaz física, sino que la vamos a realizar sobre una interfaz virtual, ¿vale? Entonces, en este caso, el procedimiento, ¿cuál sería? Pues lo que haríamos sería, nos desconectamos del dispositivo, ¿vale? Vamos a eliminar el cable. Una vez que nos desplazamos como administradores a la localización donde está el switch, ¿vale? Nuevamente utilizamos el cable de consola RS232 y nos conectamos vía cable de consola a el dispositivo físico, ¿vale? Y entonces procedemos a intentar realizar el conjunto de configuraciones que vamos a tener que realizar sobre este switch, ¿vale? Perfecto. Entonces, si queremos ver un poco las configuraciones, el estado que tiene el dispositivo, pues entramos en el modo exec de privilegio, en el modo exec privilegiado, y entonces vamos a intentar explorar y podemos ver el conjunto de interfaces y el estado de todas estas interfaces. Como veis, por ejemplo, la interfaz 01, que es donde hemos incluido donde hemos realizado la conexión, pues básicamente está en estado apagado, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a intentar ahora realizar, agregar una comunicación, pero como bien comentábamos, no va a ser a través de la interfaz Fast Ethernet 01, sino va a ser a través de la VLAN, ¿vale? Entonces, podemos realizar una exploración inicial, ¿vale? Inicial, vemos aquí el comando show, que tiene realmente muchas opciones que nosotros pudiéramos explorar, y a nosotros, por ejemplo, nos interesa
ver el estado de las configuraciones y de las interfaces. Entonces vamos a decirle show interface, ¿vale? Y aquí seguimos teniendo opciones. Entonces vamos a utilizar VLAN, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, la VLAN por defecto. Vale, entonces, ¿cuál es el estado de esta VLAN? Pues está administrativamente apagada, ¿vale? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es intentar acceder a ese VLAN, y una vez que hayamos accedido a ese VLAN, pues entonces vamos a colocarle una dirección IP. Pero como veis, hay mucha similitud en la forma de trabajar entre un sistema operativo y otro sistema operativo. Entonces nos vamos ahora a el modo de configuración global, y una vez que estamos dentro del modo de configuración global, nos vamos a ir a esta parte del modo de configuración global específico para interfaces, y como ya hemos comentado, nos vamos a mover a la VLAN 1, ¿vale? Porque es la VLAN por defecto y porque es la única que está creada a día de hoy. Vale, entonces una vez que estamos dentro de la VLAN 1, lo que vamos a hacer es asignarle una dirección IP vecina. El comando IP A3, ¿vale? Y ahora vamos a agregarle 192.168.0.10 porque anteriormente habíamos agregado .0.1. ¿Vale? Repetimos la máscara porque si no, no va a existir vecindad entre los dos dispositivos. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Pues encender la interfaz VLAN. No shutdown. Entonces, no shutdown lo que está haciendo es que esa interfaz de la VLAN está cambiando a un estado de administrativamente encendido. ¿Cómo podemos verificarlo? Pues básicamente lo podemos verificar de esta manera. Utilizamos el mismo comando. Es decir, como veis, he intentado usar el comando show erróneamente y no he podido utilizarlo. Entonces lo que vamos a hacer es regresar al modo exec privilegiado. ¿Vale? Veis que he utilizado el comando en para regresar directamente al modo exec privilegiado, y ahora vamos a utilizar el comando show, ¿vale? Interface VLAN 1. Perfecto. Entonces, veis que ahora aparece como encendida. Es una interfaz que está ahora administrativamente o programáticamente o vía software ha sido encendida, ¿vale? Entonces, digamos que en este modo tenemos un conjunto de comandos, y por ejemplo es un comando que podemos utilizar para testear la comunicación, es el comando ping, ¿vale? Entonces vamos a utilizar el ping 192.168.0.1. Vale, el comando ping se está enviando, ¿vale? Y aquí vemos cómo el comando ping se ha enviado de manera satisfactoria. Ahora, vamos a hacer una salvedad. Digamos que aquí existe otra red, porque al final el objetivo del enrutador es interconectar redes. Pues tendría mucho sentido decirle a esta interfaz: oye, tu default gateway a donde te vas a tener que ir a conectar siempre es este enrutador que tenemos acá. Pues eso lo podemos hacer, ¿vale? Eso lo podemos hacer de manera, digamos, sencilla desde el modo exec, desde el modo de configuración global, configure terminal, y ahí le decimos IP. Y ahora, ¿qué es lo que queremos introducir? Pues queremos introducir un default gateway, porque el default gateway lo que hace es especificar el gateway por el cual, es decir, esa pasarela a la cual nosotros vamos a acudir, ¿vale? En caso de que la dirección IP que estemos utilizando, en caso de que la dirección IP destino que estemos utilizando no sea una dirección IP vecina, ¿vale? Pues entonces le decimos default gateway. Veis cómo estoy utilizando el tabulador, ¿verdad? ¿Y quién es el default gateway nuestro? 192.168.0.1, ¿vale? Entonces, ahí utilizamos el default, creamos o utilizamos el default gateway, y ahora vamos a realizar un par de comprobaciones. Show running config, y como veis ahora, las interfaces 01 y 02, donde la 01 es la interfaz física por donde estamos conectados, no tiene ninguna configuración, carece de configuración. Pero aquí hay un punto importante, y es cómo se ha guardado la configuración, en el dispositivo. ¿Y qué configura básicamente la interfaz VLAN?
¿Qué configuración se ha guardado? Pues por un lado se ha guardado la configuración de la IP y por el segundo lugar el último comando que hemos introducido, que es el comando de default gateway. Vale. Otra característica que podría ser de interés podría ser, por ejemplo, cambiar una feature para cambiar el nombre del dispositivo. Entonces nos vamos al modo de configuración global y desde el modo de configuración global le decimos, oye, ahora nos vamos a llamar switch 1. Perfecto, y veis cómo automáticamente se actualiza. ¿Vale? Entonces tenemos este procedimiento de actualización. Oye, ahora queremos dedicar una descripción a una determinada interfase. Pues nos vamos a interface, ¿vale? ¿A qué interfase? A la fast Ethernet 01, que es realmente donde tenemos la conectividad física, y le decimos, oye, vamos a dejar aquí una descripción para que se sepa, que esta interfaz es la que me permite, desde el punto de vista físico, tener la conexión con el enrutador 1. ¿Vale? Pues ahora miremos el show running config. Mire aquí cómo tengo una etiqueta puesta. ¿Vale? Mire aquí cómo tengo el hostname. Vale. Ok, antes de terminar quería hacer una pequeña salvedad. Yo he utilizado este recurso que tenemos acá para que vosotros veáis cómo se hace desde un punto de vista, digamos, más cercano a la realidad. Pero evidentemente toda esta conectividad nos la podíamos haber ahorrado si, en vez de utilizar este recurso, ¿vale?, hubiéramos simplemente abierto el dispositivo y accedido a la línea de comandos por acá. Es decir, que lo que quiero que entendáis es que esto es un paralelismo, perdón, que se me ha escapado en la pantalla la interfaz del simulador. Esto es un paralelismo entre eso y la forma en que realizaba yo la conectividad utilizando el portátil y la conexión fuera de banda vía interfaz cable de consola, ¿vale? Entonces, a partir de ahora intentaremos hacer los cambios utilizando este enlace por facilidad, por rapidez. Lo mismo lo tenemos acá. Sin embargo, cada vez que intenten hacer esos cambios, piensen que realmente lo que están haciendo es o bien conectando físicamente, es decir, haciendo esta conexión físicamente al dispositivo, ¿vale? O bien haciendo esta conexión física al dispositivo, ¿vale? O bien haciendo una gestión remota del dispositivo, es decir, desde un punto de remoto me estoy conectando y remotamente estoy gestionando el dispositivo, ¿vale? Muchas gracias.